Bueno, para este ejercicio 6 dice la fórmula para la suma de los cuadrados puede decirse como sigue. Empecemos con tal fórmula. La diferencia del cubo de k más 1 menos el cubo de k igual a 3k cuadrado más 3k más 1. Dice, escribiendo esta fórmula para k, 1, 2 y así hasta n, y sumando, obtenemos esto, ¿verdad? Aquí en la primera línea es reemplazando k1, la segunda k2 y la última reemplazando k por n, ¿no? Ahora, si sumamos todas estas expresiones, ¿qué puede irse viendo? Bueno, sucesivamente lo que va ocurriendo es que 2 al cubo se elimina con el que sigue. El 3 al cubo es un término que se eliminará con otro que esté más adelante, y así sucesivamente. Esto, claro, sumándose todas las líneas de arriba hacia abajo. 2 al cubo se elimina con 2 al cubo, el 3 al cubo con el que continúe, y al final, siguiendo este patrón, el n al cubo se va a eliminar con un término anterior. Quedándonos así esta parte, n más 1 al cubo, y aquí lo que tal vez fue un error de tipeo, es que aquí se debió incluir menos 1. Pero aquí tenemos 1 al cubo, ¿verdad? Entonces nos queda menos 1. N más 1 al cubo menos 1, ¿ok? Y del lado derecho, pues, también reemplazando k, en la primera línea nos queda 3 por 1 cuadrado, más 3 por 1, más 1. En la segunda esto, y así sucesivamente. Ahora, sumando todas estas expresiones, se puede ver que nos queda 3 por la suma de los cuadrados, más 3 por la suma de los números linealmente, más n, ¿verdad? Porque 1 sumado n veces nos da n. Ok. Entonces, bueno, dice aquí se puede encontrar la suma de los cuadrados, que está aquí, ¿verdad? Siempre que conozcamos la suma de los términos sin potencia, ¿no? Y que dice aquí que esta suma también puede haberse hallado de modo parecido. Entonces vemos que esto es como que un método recursivo, ¿verdad? Para ver, hallar una suma de potencias, conociendo la suma de potencias, las sumas de potencias anteriores, ¿no? Perfecto. Ahora dice, utiliza este método para hallar ahora la suma de cubos. Ah, ya. Entonces, hagamos eso. Y le voy a hacer otra presentación. Pero antes recordemos ciertos datos. Aquí he puesto para recordar ciertos hechos que vienen dentro del capítulo. El primero fue que en el ejercicio 1 se nos pidió demostrar este par de fórmulas, ¿verdad? Esta y esta. Y como aquí nos piden encontrar la suma de cubos, nosotros sabemos que tenemos que llegar que esta suma de cubos es igual a esto de aquí. Tenemos que demostrar eso, ¿verdad? O sea, tenemos que hallar esa expresión. Y por otra parte, aquí he puesto lo que sería la suma de los términos sin elevar al cuadrado. Esto ya viene dado y demostrado dentro del capítulo. Por eso he puesto para recordar, para no tener que demostrarlo, sino que retomar pues palabras del autor, ¿no? Ya. Ahora sí, retomando estos hechos ya dados por el autor, demostrados o propuestos, vamos a proceder con la que sería la demostración para la suma de cubos. Muy bien. Entonces, voy aquí a señalar en su lugar con un puntero y voy a poner, veamos que si yo tengo k más 1 a la cuarta menos k a la cuarta, k más 1 a la cuarta, eso por lo que ya se demostró anteriormente es la suma del binomio 4 en i, k a la i, ¿verdad? Esto por el teorema del binomio, ya se demostró. Y aquí simplemente restamos k a la cuarta. Entonces aquí ya desenglosando la sumatoria nos queda esto. Y realizando realizando los coeficientes binomiales, la expresión se reduce a esto. Entonces aquí vemos que hay un par de términos semejantes que se anulan, ¿verdad? Por su parte, k a la cuarta menos k a la cuarta se simplifican. Y el resto de la expresión queda así. ¿Okay? Entonces hemos hallado una fórmula para la diferencia entre la cuarta de un número y el término anterior, que es esto de aquí. Ok, ok. La diferencia entre k más 1 a la cuarta menos k a la cuarta. Perfecto. Entonces vamos a utilizar esta fórmula y reemplazar con k1, 2 y así dejar expresado hasta cómo nos quedaría la fórmula si reemplazamos k por n. ¿Ya? Entonces la primera línea, la línea es si reemplazamos k por 1 nos queda 2 a la cuarta menos 1 a la cuarta igual a 1 más 4 por 1 más 6 por 1 cuadrado más 4 por 1 al cubo. Y bueno, ese proceso de reemplazar k por 1, 2 lo vamos haciendo. Y al final expresamos cómo nos quedaría con k reemplazando por n, ¿no? Queda n más 1 a la cuarta menos n a la cuarta
1 más 4n más 6n cuadrado más 4n al cubo. Perfecto. Ahora, nuevamente, como en el caso anterior, vamos a sumar todas estas líneas. Y bueno, voy a poner aquí un signo más para que no se pierda la noción de lo que se está haciendo. Se están sumando todas esas líneas. Y como en el caso anterior, lo que va a pasar es que el 2 a la cuarta se va a ir con el 2 a la cuarta. 3 a la cuarta se va a ir con el término siguiente. Y el menos n a la cuarta se va a ir con la diferencia anterior. De manera que de esa suma, lo que sobrevive del lado izquierdo es, del lado izquierdo sobrevivirá n más 1 a la cuarta menos 1 a la cuarta. Y del lado derecho, pues 1 sumado n veces nos da n. 4, aquí tenemos 4 por 1, 4 por 2, así 4 por n. Es lo mismo que decir 4 por la suma desde k igual a 0, perdón, que es desde k igual a 1. Bueno, puedo poner desde k igual a 0 porque el 0 no aporta nada, ¿verdad? Es lo mismo entonces de decir 4 por las sumas de 0 hasta n. Perfecto. Más 6 por las sumas de k igual a 0 hasta n de los cuadrados. Más 4 de k igual a 0 hasta n de las potencias cúbicas, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el propósito? Ah, ya, y quiero hallar es la suma de los cubos. Entonces voy a despejar la suma de los cubos. Despejando la suma de los cubos nos queda esta expresión. Y ahora el resto es solamente manipulación algebraica. Ya, aquí lo que he hecho es reemplazar la suma de los k por la fórmula que antes dije que íbamos a recordar, ¿verdad? La suma de 1 más 2 más 3, así hasta n, es simplemente n por n más 1 medios. Y la suma de los cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Estos dos hechos fueron los que puse para recordar en la diapositiva anterior. Y ahora sí, solamente toca hacer manipulación algebraica, sumas y restas, multiplicaciones y división. Por eso voy a pasar esto un poquito más rápido porque esto ya es de conocimiento vuestro, ¿no? Solamente simplificamos. Aquí ya aplicamos la propiedad distributiva, ¿verdad? N más 1 a la cuarta, ya hallamos que es K más 1 a la cuarta, así que ya podemos saber cuánto nos da N más 1 a la cuarta. ¿No? Que por el teorema del binomio nuevamente es 1 más 4n más 6n cuadrado más 4n cubo más n a la cuarta. Restamos 1, restamos n, operamos por propiedad distributiva, el 2n por n más 1, nos queda esto. Y esto de aquí, por propiedad distributiva dos veces, ¿verdad? Puede ser n con n más 1, y luego todo eso por 2n más 1, o n por el producto de n más 1 por 2n más 1. Nos queda todo esto. Simplificamos los términos que haga falta, nos queda que la suma de potencias cúbicas es n a la cuarta más 2n cubo más n cuadrado sobre 4. Podemos aplicar propiedad distributiva arriba, vemos que n cuadrado es un término que se encuentra en común en todos los tres, ¿verdad? Entonces podemos extraer n cuadrado, que es n cuadrado por n cuadrado más 2n más 1. Pero n cuadrado más 2n más 1 ya sabemos que es lo mismo que n más 1 al cuadrado, ¿verdad? Es un trinomio al cuadrado perfecto. Este n cuadrado más 2n más 1 es lo mismo que n más 1 al cuadrado. Y ya lo he demostrado anteriormente, así que, bueno, toda esta expresión ya he dicho que nos queda n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Perfecto. Y esto también se puede, por propiedad distributiva, escribir como n por n más 1 dividido para 2 por eso mismo. Porque vemos que se le puede sacar raíz cuadrada a todos estos miembros, ¿no? Entonces, esto nos queda la suma de cubos igual a n por n más 1 dividido para 2, todo eso al cuadrado. Ah, pero n por n más 1 dividido para 2 era lo mismo que la suma de los k, ¿verdad? Es decir, la suma es de k igual a 1 hasta n. Muy bien, y esto es lo que se pedía demostrar. O sea, la suma de k igual a 1 hasta n, todo eso al cuadrado. Veamos que así es. O sea, eso es lo que teníamos, eso, perdón, me regresé un poquito. Perdón, a ver, esto es lo que queríamos llegar, ¿verdad? Aquí está. El ítem 2 dice que la suma de cubos es la suma es de 1 hasta n al cuadrado. Y eso es lo que acabamos de obtener. Aquí está. ¿Ok? Entonces hemos demostrado la fórmula, hemos hallado la fórmula. Ahora el ítem 2i nos pide lo mismo, pero ahora con las potencias cuartas. Entonces,
Ahora en lugar de considerar k más 1 a la cuarta menos k a la cuarta, lo haremos con una potencia más, es decir, k más 1 a la quinta menos k a la quinta. Nuevamente, esto por el teorema del binomio, nos queda la suma de estos binomios, de estos coeficientes binomiales, producto con KI, menos K a la quinta. Resolviendo nos da esto, ¿ya? Ya. Entonces nos queda que, perdón, aquí tuvo un pequeño desliz, aquí está más 1 a la quinta, menos K a la quinta. Nos queda esa expresión, ¿verdad? 1 más 5K, más 10K cuadrado, más 10K cubo, más 5K a la cuarta. Ok, muy bien. Ya. Entonces, vamos a escribir esta fórmula para K1, 2 y así hasta N. Entonces, con K igual a 1 nos queda 2 a la quinta menos 1 a la quinta. Igual a 1 más 5 por 1 más 10 por 1 cuadrado más 10 por 1 al cubo más 5 por 1 a la cuarta. Y eso reemplazando nos va quedando esto. Para K igual a 2 y para K igual a N, pues esto de aquí. Tenemos 1 a la quinta menos n a la quinta igual a 1 más 5n más 10n cuadrado más 10n cubo más 5n cuarto. Muy bien. Y de manera similar al caso anterior, sumamos todas estas expresiones. De modo que, nuevamente, el 2 a la quinta se va a simplificar, el 3 a la quinta con el que continúe, el menos n a la quinta con el que lo precede. Y nos queda esto. N más 1 a la quinta menos 1 a la quinta igual. Nuevamente, 1 sumándose n veces nos da n. Más 5 por 1 más 2 más 3 más y así hasta n, es 5 por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n. Más 10. Ahora es lo mismo pero con la suma de cuadrados. Más 10 por la suma de cubos, más 5 por la suma de cuartas. Y la que queremos ahora es despejar la suma de cuartas. Y ahí el beneficio de haber hallado primero la de la suma de cubos, ¿no? Entonces despejamos la suma de cuartas. Voy a borrar un poco los dibujos. Y nos queda esto. Bueno, aquí he copiado la misma línea. Y ahora sí, recién vamos a despejar la suma de cuartas, ¿no? Nos queda esa expresión, como el lector puede comprobar, solamente he traspuesto los miembros. Tenemos 1 a la quinta, menos 1 a la quinta, este n pasa con menos, esta 5 suma de k también pasa con menos, lo mismo con esta, y el 5 que está multiplicando a la suma de cuartas pasa a dividir, ¿no? Ok, entonces vamos a reemplazar ahora la fórmula para los k, ya la dio el autor. La fórmula para k cuadrado también, y la suma de k cubos, de los k cubos, la hallamos en el ítem anterior. Entonces todas esas fórmulas las reemplazamos. ¿Ok? Bueno, aquí por el teorema del binomio nos queda 1 más 5n más 10n cuadrado más 10n cubo más 5n cuarto más n a la quinta menos 1 a la quinta menos n menos 5 la suma para los k menos 10 la suma de los k cuadrados menos 10 la suma de los k cubo todo sobre 5. Y aquí operando la fracción en el numerador nos queda todo este. Bueno, y aquí he simplificado antes de continuar. Por ejemplo, esta fracción tengo menos 10 arriba y 6 abajo. Puedo sacar la mitad, me queda 5 arriba, 3 abajo. Aquí 10 y 4 se simplifica, queda 5 medio. Y el resto permaneció intacto. ¿Ok? Ah, y simplifica un poco, ¿verdad? Por ejemplo, este 1 con el menos 1 a la quinta se van, ¿verdad? Porque 1 a la quinta es 1. Este 5n con menos n me queda 4n. Aquí tengo 4n. Y el resto sí permaneció invariante. Ahora bueno, continuemos. Ya he dicho que arriba se operó la fracción, o se operó todo esto como una sola fracción, ¿verdad? Mínimo como un múltiplo entre 2 y 3 es 6. Y bueno, pues esto de aquí, si ya lo conoce el autor, cómo se hace, así que no. Para ahorrar un poco de saliva, voy a evitar decir miembro a miembro, pero se puede ver, ¿no? Claramente que se sacó factor común 6, perdón, se sacó mínimo común múltiplo 6 y se hizo las operaciones indicadas, ¿no? Ahora, esta fracción es una fracción de una fracción. Por lo tanto, este 5, debajo del 5 puedo suponer que hay un 1 y aplicar lo de multiplicar el extremos y luego medios con medios, ¿no? Nos queda todo esto así nomás. 6n quinta, que es el 6n quinta que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, sí.
quinta, 30n cuadrado, perdón, 30n cuarto, menos 15n cuarto nos da este 15n cuarto, ¿verdad? 6n quinta menos 15n cuarto. Y tenemos 60n cubo menos 20n cubo, ¿cuánto nos da eso? 40n cubo. Menos 30n cubo, 10n cubo. Aquí está el 10n cubo. 60n cuadrado menos 15n cuadrado queda 45n cuadrado. Pero menos 30n cuadrado da 15n cuadrado. Pero menos 15n cuadrado se simplifica. No hay nada. Y el 24n menos 15n nos da 9n, pero menos 10n nos da menos n. Todo eso sobre 3. Entonces, por propiedades de las fracciones, podemos disociar esa fracción. Nos queda n quinta sobre 5 más n cuarta sobre 2 más n cubo sobre 3 menos n sobre 3. Y eso ha sido el ejercicio 6, literales A y B. Bueno, muchas gracias.